En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. La Iglesia, nuestra Iglesia, se llama Iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Así llamamos. Nuestra iglesia es la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué católica? Ya hemos explicado, ¿verdad? ¿De dónde sale el nombre de la Iglesia católica? ¿Se acuerdan del Evangelio de San Mateo 28, 20? De ahí, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20, que no se les olvide. Ahí, católico. ¿Qué significa la palabra católica? Significa universal. ¿De dónde sale ese nombre? De la misión que recibió de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Ahí está, ¿ve? Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Mateo 28, 20. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Entonces, por eso adopta el nombre de católico, porque es el que tiene la misión de anunciar la buena noticia, anunciar el Evangelio a toda la creación. Por eso, iglesia católica. Apostólica, y es con relación a la fiesta que celebramos hoy, la fiesta de San Matías. ¿Por qué se le llama iglesia católica? ¿Han oído ustedes hablar de las iglesias históricas? ¿Han oído hablar de las iglesias históricas? ¿Han oído esa palabra, iglesias históricas? Pues la iglesia histórica son las iglesias ortodoxas. Entonces la iglesia ortodoxa son las iglesias aquellas de sucesión apostólica. Cuando llegué hace algunos años, en una peregrinación que hicimos a Tierra Santa, un grupo de personas armó un paquete para ir a Egipto. Entonces, el paquete de Tierra Santa incluye Egipto y Tierra Santa. Entonces, como era el guía, me tocó acompañar a estas personas allá y llegué a una iglesia. El nombre de la iglesia se me olvida, pero hablando de las iglesias de las iglesias ortodoxas y de tradición apostólica, así se les conoce. Y encontré una iglesia donde estaba la iglesia que fundó el apóstol Santo Tomás. Fíjense. Y ahí estaba la lista de todos los sucesores de Santo Tomás hasta llegar al patriarca que tenían ahí en ese entonces. Y ahí aparecía el nombre, nada más con nombres trabados, ¿verdad? Nombres que yo no me los puedo mencionar, pero ahí está. Así como nosotros tenemos la lista de los papas, que me parece que son 260. ¿Cuántos papas tenemos? ¿El último? No me recuerdo, son más de 200, pero si ustedes buscan uno por uno, desde Pedro, van a empezar, fulano sustituyó a Pedro, este sustituyó a este sustituyó a este. A eso se le llama sucesión
apostólica. ¿De acuerdo? Sucesión apostólica, lo que tenemos hoy. Judas murió, ¿a quién eligieron? A Matías. Y cuando se murió Matías, eligieron a otro. Y cuando este se murió, eligieron a otro, a otro, a otro, a otro, hasta llegar a nuestros tiempos. A eso es lo que se le llama sucesión apostólica. Entonces, estas iglesias ortodoxas tienen a sus patriarcas. ¿Han oído hablar del término patriarcas, verdad? Entonces, si uno empieza a estudiar estas iglesias son iglesias, ¿están en comunión con nosotros? Sí, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Todas estas iglesias, aunque ellas dicen, no, nosotros venimos del apóstol tal, de tal, de tal, de tal, hasta llegar acá, a mí me llamó mucho la atención, porque cuando entré a esa iglesia, que andábamos visitándolas en el Cairo, voy viendo que así como la misma lista que nosotros tenemos de papas aquí, nosotros, ¿verdad? 163 o 62, algo así son la cantidad. Así tenían ellos desde Tomás. Después de Tomás quedó tal, después de este quedó este, que después quedó este, después quedó esto. ¿Qué hacen estas personas? Custodiar la doctrina recibida. A eso se le llama sucesión apostólica. Entonces, cuando decimos esta iglesia no tiene sucesión apostólica, ¿qué significa? Que fue una iglesia que se la sacaron de la manga de la camisa. ¿De acuerdo? A eso se le llama. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica. Apostólica significa que viene desde los apóstoles, y son los apóstoles los que le han ido dando continuidad hasta llegar hasta nuestros días. ¿De acuerdo? A eso se le llama católica, apostólica. Entonces, el ejemplo lo tenemos hoy en el libro de Hechos 1, versículo 15. ¿Cómo se elegían a los apóstoles? Dice Pedro, no está bien que no tengamos el grupo completo, ya que nuestro Señor eligió a 12. Pues esos 12 hay que mantenerlos. Hay que mantener estos 12 porque así fue como lo quiso el Señor, así fue como nos eligió. Y así ha venido, hermanos, hasta nuestro tiempo. ¿Qué han hecho estos hombres? Custodiar la doctrina, custodiar la palabra de Dios. ¿Qué han hecho los papas? Los papas lo que han hecho es custodiar la sana doctrina de la fe. Ellos han sido los encargados, por ejemplo, en estas iglesias donde están estos patriarcas, ¿tienen todo igual que en la iglesia católica? Sí, confiesan, bautizan, celebran matrimonio. Si yo voy a una iglesia de estas, una iglesia ortodoxa, allá en África, en todos estos lugares, ¿verdad? Del Medio Oriente, yo voy allá y no hay iglesia católica, no cojo la iglesia ortodoxa, ¿puedo ir a misa allá y es válida? Sí, porque son iglesias que están en comunión con la iglesia católica. Ellas son iglesias, ¿verdad? Son iglesias, tienen a sus patriarcas, tienen a sus jefes, vamos a decir así, pero ellos se reconocen como sucesores de un apóstol, pero también ellos reconocen que el Papa de Roma es sucesor ¿de quién? De Pedro, exactamente. Ahí está, ¿ve? Ahí está la comunión, ahí está la comunión. Ellos reconocen, por eso ustedes han visto, el Papa se reunió con el patriarca de no sé qué, de Constantinopla, se reunió con el patriarca de tal, de Rusia, con el patriarca de tal lugar. ¿Han oído esas palabras, verdad? Patriarca significa aquel que está desde los apóstoles, que ha venido sucediendo, hasta llegar hasta nuestro tiempo. Y ahí está, a eso se le llama iglesia apostólica o iglesia tradicional, que tiene tradición, no como las iglesias que han surgido hoy últimamente, ¿verdad? Un montón de iglesias que a mí anoche el Señor me habló, hoy voy a fundar mi propia iglesia. No, esas son sectas. Una cosa es iglesia y otra cosa son sectas, son totalmente distintas. Y no quiero entrar en detalles porque no quiero lastimar sentimientos ahí, pero
las iglesias se le llama, no solamente porque tenga 1000, 10,000 o 30,000 personas, ya se le puede llamar iglesia, no. Es una secta, es una reunión, pero iglesia es aquello que se le llama, que tiene una tradición, que viene desde los apóstoles, pero que también ha recibido una misión. Católica, apostólica y romana. Ahí no me voy a entretener mucho yo en esta palabra, romana, porque ¿qué significa que la iglesia es católica, apostólica y romana? ¿Por qué la palabra romana? Porque ¿dónde tiene su sede? En Roma. Y eso es una de las cosas que nos recriminan. Y dicen, ve, esa no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia la fundó Jesús, ¿dónde? ¿Dónde la fundó? ¿En qué territorio? En Israel. Entonces, ve, entonces esa iglesia no es la de Cristo, esa es la iglesia de Roma, no es la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó la iglesia en Jerusalén. Esto es una corrección para los que no conocen historia. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue, ¿qué le pasó a Jerusalén? Fue destruida. Destruida. ¿Y en qué se convirtió todo ese territorio? En un lugar donde habitaron los generales romanos. Ahí tenía prohibido un israelita, un judío, poner un pie. Y se convirtió en una colonia romana. Todo eso se lo repartieron a los romanos y ahí se quedaron a vivir. Y después de que los romanos dejaron de vivir ahí, ¿quiénes llegaron? Los árabes, los persas, los musulmanes, y todo eso se convirtió en territorio de otra gente. ¿Hasta cuándo se convirtió Israel en un estado? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es historia, hermanos, ¿de acuerdo? Esto es historia y es importante. ¿Cómo la Iglesia Católica iba a tener su sede en Israel si eso no existía como estado, no existía como tierra? Y además era un lugar ocupado por los musulmanes, por los persas, por los árabes. Y entonces, ¿qué hicieron los cristianos al perder todo ese territorio? Huyeron a la ciudad más grande, a las ciudades más importantes. ¿Y por qué Roma se convirtió en la sede de la Iglesia Católica? Porque ahí derramaron su sangre los dos más grandes apóstoles. ¿Quiénes? San Pedro y San Pablo, exactamente. Entonces, y ahí fue donde se concentró prácticamente la mayoría de los cristianos y fue también donde más cristianos fueron asesinados. ¿Por qué tiene la Iglesia Católica en Roma su sede? Porque ahí fue donde murieron los apóstoles y donde se predicó más la palabra de Dios. Ahí fue enterrado el apóstol San Pedro, ahí fue donde derramó su sangre y ahí fue donde lo sustituyó el segundo sucesor de Cristo, el segundo Pedro. Y ahí está la lista, ¿ve?, de todos los sucesores. A eso se le llama, por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estas tres cosas tienen que tenernos bien claras nosotros. ¿Por qué nos llamamos católicos? ¿Por qué nos llamamos apostólicos? ¿Y por qué nos llamamos romanos? Y es nuestro fundamento, es nuestros cimientos, ¿ve? Conocer de dónde venimos, saber de dónde venimos, significa también saber hacia dónde nos dirigimos, porque el que no sabe de dónde viene, tampoco sabe para dónde va. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.